Bienvenidos amigos a esta reflexión o evangelio del día de hoy. Hoy es jueves. Quiero saludar a todos los que me ven fraternamente, amigablemente y decirles gracias por estar ahí conectados a esta reflexión. Hoy vamos a reflexionar sobre el evangelio que nos va a enseñar las armas que debemos tener para guardar la fe en Cristo, para poder superar muchos momentos difíciles que nosotros vivimos en la vida. Ayer hablaba con una amiga y ella decía que se le había aparecido hasta un demonio y que le costaba trabajo hasta hablar de ese demonio que se le había presentado en la vida porque todavía lo tenía latente en la mente cuando se le presentó. Dice que lo vio y toda la cosa, era el mismo Satanás. Y es aquí cuando hoy Dios nos va a enseñar cómo debemos cuidarnos, cuidar nuestra fe del demonio que nos ataca. A veces creemos que el demonio es un diablo de cuernos, ojos amarillos, capa roja, vestido de rojo y lanzando fuego y con un tridente. Y resulta que el demonio no es así. El demonio se nos presenta en nuestra vida de una manera hasta lo más cursi del mundo, que nosotros ni lo alcanzamos a percibir y creemos que es la verdad, que ahí está la verdad. Vamos a persignarnos, muchachos. Hoy trataré de no demorarme tanto, porque es que yo me meto en este tema de la apologética y veo que en cada frase, en cada palabra, veo algo que decir. Escudriño las escrituras de tal manera que incluso me podría demorar 2 horas, 3 horas escudriñando las escrituras de un solo pasaje bíblico y encontraría muchas cosas para decir que están escritas ahí. Pues así lo hace el padre Luis Toro también cuando nos ha enseñado cómo es que se debe escudriñar las escrituras, y él utiliza la lupa, y esa lupa nos muestra unas cosas impresionantes que nosotros a simple vista no las percibimos. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Continuamos con Pablo. Le manda una carta a los Efesios del 6, capítulo 6, 10, 20. Tomad las armas de Dios para poder manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Dice así: hermanos, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes, ceñid la cintura con la verdad y revestid la coraza de la justicia. Calzad los pies con la prontitud para el evangelio de la paz. Embrazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Pedid también por mí, para que cuando abra mi boca se me conceda el don de la palabra y anuncie con valentía el misterio del Evangelio, que soy embajador en cadenas y tenga valor para hablar de él como debo. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Qué cosas tan impresionantes las que dice este texto. Ya sabemos que se trata de la fe. Voy a poner un ejemplo de algo que ha pasado y está pasando. Y es que hace 2000 años Jesucristo nos enseñó una doctrina. ¿A quién se la enseñó? A sus 12 discípulos. Puso a Pedro en la cabeza de esa iglesia. Y a esos 12 durante 3 años les enseñó una doctrina que es la que deberían ir a enseñar por el mundo entero. Esa doctrina les ha dicho en Mateo 28:19, vayan y enséñenla
y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. No pueden cambiar la doctrina es la misma y ustedes la deben enseñar tal y cual yo se la enseñé. Y por eso, desde hace 2000 años, la Iglesia Católica, a través de la imposición de la mano y la sucesión apostólica, se ha venido enseñando esa doctrina sin cambiarla, porque eso no se puede hacer, no se puede cambiar la doctrina. Muchos dicen, pero es que la iglesia ya está obsoleta, deberían modernizarse y deberían enseñar cosas del mundo actual y no cosas que sucedieron hace 2000 años. Y resulta que no se puede, porque Jesucristo es muy estricto en su palabra. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. No se puede cambiar. Tal y cual está escrita, se debe enseñar. Y por eso ayer también lo decía, que la Biblia es un libro hermético, cerrado, donde no se puede agregar ni quitar nada. Y que lo que está escrito se va a cumplir hasta la última tilde y coma. Pues bien, eso se venía enseñando de generación en generación, 2000 años, hasta que en el año 1520 aparece un personaje llamado Martín Lutero, que era un sacerdote, un monje sacerdote de la Iglesia Católica. Se fue para Roma, encontró a un papa que estaba allí en el poder, cobrando por las indulgencias plenarias. Y este hombre le dolió eso, que la Iglesia Católica se abusara del poder de Dios, de la palabra de Dios, para quitarle la plática a los pobres. Y entonces él vio mal visto esto. Evidentemente está mal visto que la Iglesia se apodere de dineros solamente por el poder de la palabra de Dios. Pero Martín Lutero lo que hizo fue renegar de la Iglesia Católica, no del Papa, renegar de la Iglesia Católica como tal, cuando el que estaba fallando era el Papa en ese momento. Aunque el Papa es el representante legal de la Iglesia Católica, era el hombre llamado Papa, yo no sé cómo se llamaba, el que estaba fallando en ese momento. Cuando Dios lo llame a juicio, va a juzgar a ese Papa por haber enseñado cosas que no son. A ese papa, a ese hombre. Lo mismo sucede hoy con los sacerdotes. Sacerdote que falle en la iglesia, no es la iglesia la que falla, no es la doctrina de Cristo la que está fallando, es el sacerdote el que está fallando con la doctrina de Cristo, enseñando y haciendo cosas indebidas. Pues bien, esta iglesia venía bien durante 1520 años, enseñando la doctrina de Cristo, hasta que la pervirtió Martín Lutero y comenzó a enseñar cosas que no son, cosas como ya no necesitamos confesarnos con sacerdotes, porque ellos son hombres igual que nosotros, pecadores. Ya no necesitamos comer la Eucaristía, porque ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. A pesar de que durante 1520 años se venía enseñando que debemos confesarnos con un sacerdote, que debemos comer la Eucaristía, este pastor, Martín Lutero, comenzó a enseñar cosas que no son. Y entonces a él se le adhirieron varias personas. Calvino estaba con él y comenzó también Calvino a enseñar con él esa doctrina. Hasta que un día Calvino dijo, no, yo de esto también puedo vivir. Inmediatamente este señor Calvino montó su propia iglesia. Como él vio que Martín Lutero renegó de la Iglesia Católica, entonces dijo, ahorita yo reniego hasta de Martín Lutero. Y Calvino también montó su iglesia. Y después Calvino tuvo otros ayudantes, y esos ayudantes también dijeron, sí, y también renegamos de Calvino, y comenzaron a dispersar las iglesias por el mundo entero, dividiendo la fe en miles y miles de doctrinas, Y Jesucristo nos ha advertido en el día de hoy, que es a través de Pablo, lo peligroso que es esta situación.
de dividir la doctrina de Cristo en miles y miles de doctrinas, creyendo todos tener la razón, cuando Jesucristo no es sino una sola doctrina. Pues bien, Pablo nos advierte sobre esta situación, que va a venir un señor llamado Martín Lutero, que van a venir unos pastores mentirosos a su casa, les van a tocar a la puerta, y ustedes están preparados para defenderse del maligno. Están preparados en la fe para defenderse de esta situación. Y por eso este mensaje va para los protestantes y para los malos católicos. Buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo. Ahora viene el diablo, óigalo bien porque yo lo voy a hacer concreto. Es el diablo mismo el que viene disfrazado como ángel de luz a tocar la puerta de su casa, vestiditos con corbatas, con sombreritos, las mujeres todas lindas, vestidas con faldas largas y diciendo que vienen en el nombre de Dios. Y ya Jesús lo había advertido. Y no escucharon esa advertencia. Les dijo, cuidados con los profetas falsos. Vendrán vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que los sonsacarán y se los llevarán. Y no escucharon esa advertencia de Dios. Y viene este pastor mentiroso, les enseña una cantidad de sandeces, utiliza la Biblia para enseñarle esas sandeces y ustedes les creyeron a ellos porque les sonó lógico. Claro, es que suena muy lógico. Un sacerdote tiene poder para perdonar pecados, sabiendo que es un hombre común y corriente. Eso suena lógico. Pero no leyeron Hebreos 5:1, que todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Es escogido por Dios y nadie puede tomar esa honra para sí mismo, porque Dios es el que lo ha escogido y Él deben tratarlo como santo, porque santo soy yo. Y pueden leer Levítico 5:5, donde dice cómo es que se perdonan los pecados. Y luego viene Jesús en Juan 20, 21, 23 e instituye ese sacramento de la reconciliación, del perdón. Juan 20, 21, 23, les dio el Espíritu Santo y les dijo, vayan, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Instituyó ese sacramento en ese momento, pero los pastores mentirosos hicieron creerle a esas personitas que Jesucristo no estaba hablando de eso, que eso es mentiras. Y un hombre que era un mal católico, que no estaba revestido con la armadura de la fe, se dejó convencer y se fue. Eso es lo que hoy esta palabra de Dios nos está diciendo. Voy a leerlo rápidamente para poder afrontar las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Papá, mamá, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos enseñaban bien, venían desde hace 2000 años enseñando bien. Y en estas tierras venían enseñando bien. Solo existía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue la que les metió a sus abuelos, a sus tatarabuelos, la fe en Cristo. Y ellos aprendieron la fe. Pero no tenían por qué conocer la doctrina de Cristo, porque desafortunadamente la Iglesia Católica comete ese error con algunos sacerdotes. Algunos sacerdotes, en vez de enseñar apologética, a escudriñar las Escrituras, se ponen a enseñar cosas que no deberían haber enseñado, y se les dice con respeto. El Evangelio de hoy nos deja claro un mensaje, que deberíamos escudriñar las Escrituras para defender nuestra fe de los protestantes cuando lleguen a portar la puerta. Pero me pregunto, si yo pusiera a buscar en el Evangelio de hoy a muchos sacerdotes en una misa, estoy seguro que muchos van a hablar de un tema diferente a lo que hoy Pablo nos está enseñando.
y están predicando cosas diferentes a lo que está en el Evangelio. Estoy seguro que muchos sacerdotes, en vez de utilizar la apologética para afianzar la fe en las personas, enseñan otras pendejadas, pero se dice con respeto pendejadas, porque el sacerdote debemos obedecer. Si él enseña eso, eso también es válido. Pero deberíamos escudriñar las escrituras y enseñárselas a los feligreses para que ellos conserven la fe. Así, cuando venga el demonio, no estamos luchando contra hombres de carne y hueso, sino contra potestades, contra demonios que van a ir a su casa a tocarles la puerta y a decirles: véngase con nosotros, que nosotros sí somos de Cristo y aquí sí está Cristo, y les van a enseñar unas cosas y los van a alejar de la Iglesia Católica, los van a alejar de la Iglesia de Cristo. Y ya todos estos días, llevamos 2 semanas diciéndoles por qué la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Cristo, no porque César Arias lo diga, sino porque está escrito en Mateo 16:18. Ustedes pueden leerlo si todavía están en dudas de esta situación. Y agreguémosle más: estar firmes, ceñir la cintura con la verdad y revestir la coraza de la justicia, calzar los pies con la prontitud para el evangelio de la paz, embrazar el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno, poneos el casco de la salvación y empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Viene un pastor a su casa, dice la palabra de Dios: no lo reciba, porque te va a afectar en la fe. Ya Jesús también se lo dijo a Tomás. Tomás no quería creer, le costaba trabajo creer que Jesucristo había resucitado, y por eso se atrevió a decir que hasta no ver, no creer. Y Jesús se le tiene que presentar a Tomás para enseñarle: Tomás, venga, meta sus dedos en mis llagas, tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí sí Tomás creyó, porque vio. Pero Jesús da esa enseñanza para el mundo entero. Dichosos los que sin necesidad de ver o tocar creen por fe. Si Jesucristo ordena que debemos ir donde un sacerdote a pedir perdón por nuestros pecados, y el sacerdote nos perdonará, ¿qué debemos hacer? Creer. Jesucristo lo dijo. Ya. Necesitamos ir a escudriñar las escrituras para descubrir por qué un sacerdote tiene poder para perdonar pecados. No. Deberíamos saberlo, pero el Señor dijo: dichosos los que sin necesidad de ver o tocar creen por fe. Así es que sus padres les enseñaron bien, sus abuelos les enseñaron bien, les dijeron: vengan, mi hijo, a usted lo bautizamos de niño, a usted le hicimos la primera comunión, a usted lo confirmamos, a usted le hemos enseñado la fe en Cristo en la Iglesia Católica, donde está la multiforme sabiduría de Dios. No tiene por qué dudar, se la enseñamos bien. Viene un pastor mentiroso y le dice unas barrabasadas y usted se las cree, después de que nosotros le habíamos enseñado bien. Y todo eso que yo le estoy diciendo está en las escrituras, por si de pronto alguna persona quiere indagar más al respecto. Y termino con esta partecita: se me conceda el don. Ya Pablo pide una oración por él, para que oren por él, para que a él se le conceda predicar la palabra de Dios con la razón y con la verdad, para que el Espíritu Santo siempre lo acompañe. Entonces aquí viene una cosita ya para terminar esa primera parte. Nosotros estamos divididos en 2 partes, y se los decía hace como 2 o 3 días. Vean, a Pedro le pasó. En Mateo 16:17, Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios vivo. Mateo 16:17 o 16:16, búsquenlo por ahí. Tú eres el Hijo del Dios vivo. Y Jesucristo le dijo: bendito tú, Pedro, porque eso que usted acaba de decir no se lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Es ahí cuando el Espíritu Santo actuó en Pedro para que dijera la verdad.
sobre Cristo. Pero más adelantico Jesús les dice, el Hijo del Hombre va a entrar a Jerusalén, va a ser juzgado, condenado a muerte y crucificado, pero el tercer día resucitará. Y el mismo Pedro, que había sido invadido por el Espíritu Santo, entró un demonio en él y dijo, no te ocurra tal cosa, Señor, Dios no lo permita. Ven cómo en un momento el Espíritu Santo lo invadió y cómo en otro momento el demonio mismo lo invadió al decir tal afirmación, no te ocurra tal cosa, Señor, Dios no lo permita. Y por eso Jesucristo le dice, aléjate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. Por eso, cuando usted le mete sabiduría humana a las cosas divinas, es Satanás el que le lleva a eso. Esa es la triste situación de los protestantes, que dicen que no hay que confesarse con un sacerdote. Es el demonio que los obliga a pensar con sabiduría humana. Es que aquí en la tierra no hay poder, un hombre no tiene poder para perdonar pecado, es solamente Dios que está en los cielos. Es el demonio el que los ata. Y eso es lo que hoy Pablo nos está diciendo, que si nosotros no ponemos la fe por delante para defendernos de ese demonio, nos van a sonar lógicas las cosas. En la Eucaristía, eso es un principio, ahí no está ni el cuerpo ni la sangre de Cristo, ahí no está Jesucristo vivo, eso es mentiras. Si le meten sabiduría humana, es el demonio el que los ata. Por eso, cuando ábranos, venimos en el nombre de Dios, es el mismo Satanás revestido de ángel de luz el que le está tocando la puerta, diciendo que viene en el nombre de Dios. Dios, oigan a este. Sigamos, Salmo responsorial, Salmo 143. Bendito el Señor mi alcázar, bendito el Señor mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Mi bienhechor, mi alcázar, baluarte, donde me pongo a salvo, mi escudo y refugio, que me somete los pueblos. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de Dios cuerdas, para ti que das la victoria a los reyes, y salvas a David tu siervo de la espada maligna. Palabra de Dios. Bendito el Señor, mi alcázar. Mi novia escucha por estos días en YouTube oraciones y cánticos y lecturas y reflexiones, y ella no sabe diferenciar cuál es una reflexión católica y cuál es una reflexión protestante. No lo sabe diferenciar, y a ella le suenan lindas todas. Entonces, cuando me las muestra a mí y yo escucho lo que esa persona está diciendo, yo lo identifico. Amor, ese es un protestante. Habla bonito. Ave María, sí dice cosas lindas, hermosas. Pero es un protestante porque reniega del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabe usted eso, César? Fácil. Cuando dicen que vienen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vienen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya uno sabe que es un protestante. Porque ese que viene en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no viene en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino que viene con el nombre de nuestro Señor Jesucristo y reniega del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí reconoce uno que no es un santo, es un demonio, el disfrazado de palabras elocuentes, de cosas bonitas, pero es un demonio que te está induciendo a caer por el mal camino. Te dice cosas bonitas, te arrastra cosas bonitas, pero luego le va a decir, no tiene que confesarse con un sacerdote, no tiene que recibir la Eucaristía, porque primero lo endulza y lo lleva, le da el bomboncito, la bananita, le dice cosas hermosas, pero después viene el garrote. No tiene que confesarse con un sacerdote, no hay que recibir la Eucaristía, los niños no se tienen que bautizar, la Virgen ya no es Virgen, el Papa no es un sucesor de Cristo, y ya viene
la parte del garrotazo para que usted, que ya había sido encantado, se salga de la Iglesia Católica. Es peligrosísimo esto, que hoy el Salmo incluso también nos lo está diciendo. Y vamos a leer el Evangelio para que ustedes vean que no me he equivocado en lo que he dicho. Lucas 13, 31-35. No cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. En aquel día se acercaron unos fariseos a decir a Jesús: sal y marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte. Jesús les dijo: id a decir a ese zorro: mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no habéis querido? Mirad, vuestra casa va a ser abandonada. Os digo que no me veréis hasta el día en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí está todo lo que hemos dicho, todo condensado en las palabras de Jesucristo. A Jesucristo le vienen a advertir: mira que Herodes te quiere matar, váyase más bien de este pueblo. Lo mismo que le dijo Pedro a Jesús. Cuando Jesús le dijo que él iba a morir en la cruz en Jerusalén, él dijo que no le permitiera, Dios no permita tal cosa. Y lo mismo vienen estos fariseos a decirle a Jesús: Herodes viene, quiere matarlo, váyase. Dios reconoce que es un demonio el que le está contando eso, son fariseos. Y por ello el Jesús dice: vaya y díganle a Herodes, a ese zorro, que yo no me puedo ir. No está bien que un profeta abandone su tierra. Ustedes están acostumbrados a matar a los profetas, a los enviados. Están acostumbrados. Y recordemos esas historias: Jeremías, Isaías y todos estos profetas que vinieron, Elías, Eliseo. A todos estos profetas los mataron, sencillamente porque traían un mensaje de Dios y a ellos no les gustaba escuchar esos mensajes, porque eran contrarios a la sabiduría humana que ellos traían, y por eso preferían más bien matarlos, liquidarlos, para no escucharlos. Y Jesús, que viene, dice: ustedes están acostumbraditos a matar a los profetas, pues yo no me voy. Va, dígale que yo voy a predicar hoy, mañana y pasado mañana voy a predicar aquí. Y vendrá el tiempo en que se me cumpla, pero yo no me voy. No está bien que un profeta se vaya de su tierra. Y por ello agrega cosas que tiene que ver con Pablo. Jerusalén, aquí en esta parte, a ver. Mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada. Y al tercer día mi obra quedará consumada, hablándonos de ese tercer día, cuando habla de la resurrección al tercer día. Mi obra quedará consumada. Él no abandona. Pedro trató de sacarlo, de llevárselo, para que no le sucediera tales cosas. El demonio durante 40 días lo tentó en el desierto, para que él no muriera en la cruz. Pero Jesús dijo: no, mi vida está por cumplirse aquí. Un momento les dije yo a ustedes: si ustedes tuviesen el poder, en una máquina del tiempo, de ir a los años de Jesucristo, ¿ustedes salvarían a Cristo de la cruz? ¿Sí o no? Si tuviesen el poder de ir en una máquina del tiempo a salvar a Jesús de la cruz, ¿ustedes lo salvarían o no lo salvarían?
Esa pregunta lo he hecho yo en muchas ocasiones. Muchos han dicho sí, si yo tengo el poder, sabiendo que yo amo tanto a mi Señor Jesucristo, yo lo salvaría. Los protestantes lo salvarían porque aman mucho a Jesús. Pero Jesús les dice: Satanás, piensan como los hombres y no como Dios. Y Jesús no puede ser salvado de la cruz. Él debe cumplir su misión, morir en la cruz por el perdón de los pecados, porque si Él no muriera en la cruz por el perdón de los pecados, vana es nuestra alegría, vana es nuestra fe, vana es nuestra salvación. Jesucristo debe morir en la cruz para salvarnos. Por eso le está diciendo aquí: vaya, díganle a ese Herodes zorro que yo no me voy, que yo me quedo hoy, mañana, y el tercer día se cumplirá todo lo que yo he hecho en esta tierra, porque yo no he venido por mi propia cuenta, sino por cuenta de mi Padre. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los hombres y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a los polluelos bajo las alas y no habéis querido? Mirad, vuestra casa va a ser abandonada. Os digo que no me veréis hasta el día en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Y en nombre del Señor sí que hemos tenido unas discusiones con el padre Luis Toro bastante grandes. Es que nosotros bautizamos en el nombre del Señor, y no como Cristo mandó, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque Pedro dijo que todos debemos ser bautizados en el nombre del Señor. Y el padre Luis Toro les explica qué es venir en el nombre del Señor. Venir en el nombre del Señor es venir de parte de Jesucristo, de parte de... ¿A ustedes quién nos mandó? De parte de Jesucristo venimos a hacer lo que Jesucristo nos mandó. ¿Y qué fue lo que Jesucristo nos mandó? A que debemos ir a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los protestantes no lo creen así. Ellos bautizan con el nombre de Jesucristo. Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, y creen que ese es el bautismo, cuando Jesucristo ordenó que debían ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la Iglesia Católica lo enseña. Pero como los protestantes actúan con el poder del demonio y sabiduría humana, entonces para ellos lógico es que venir en el nombre del Señor es creer que vienen con el nombre de Jesucristo y no de parte de Jesucristo a hacer la voluntad de Cristo, que es la que le dio el Padre. Yo entiendo esto muy claro, muchachos. Yo no sé ustedes. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.